Eduardo, ¿empiezas a grabar también, por favor? Sí. Bien, vamos a aprovechar las diapositivas que pusieron sus compañeros para hablar acerca de el siguiente tema, que es histología de intestino delgado. Y si podemos concluir el día de hoy, pues será muy benéfico para nosotros, ya que el examen va a ser mañana con respecto al intestino delgado. Ay, no puede ser. Les digo, me está fallando mi internet. Pero bueno, vamos a hablar en general de que en la histología del intestino delgado, en lo particular, prácticamente es la histología general que nosotros marcamos en la primera unidad. O sea, aquí el intestino delgado como tal, vamos a ver específicamente sus 4 capas histológicas, así como las mencionamos en la primera unidad, que va a cumplir cabalmente con toda esa descripción que hicimos en la primera unidad. Entonces, de tal manera que vamos a ver que su capa más interna va a estar conformada por una mucosa, que esa mucosa va a estar estructurada por 3 estratos histológicos, un epitelio, que propiamente va a ser un epitelio digestivo, absortivo, ¿sí? Con las características particulares que ya habíamos mencionado en la primera unidad y que le vamos a retomar en un momento, con sus variantes, obviamente, porque aquí se van a formar algunas glándulas intestinales llamadas en este momento tripas de Lieberkühn, ¿sí? Y que va a tener diferentes tipos celulares que la van a estar conformando. Bueno, del mismo modo vemos que esta mucosa está sustentada por un tejido conectivo laxo, que es el tejido conectivo laxo, va a ser la submucosa, y que tiene como particularidad que esta submucosa va a emitir prolongaciones hacia la luz intestinal, que obviamente estas prolongaciones van a estar tapizadas también por la mucosa, ¿sí? Pero que su núcleo va a estar formado específicamente de la submucosa. Y a estas prolongaciones que se ven hacia la luz intestinal les vamos a llamar válvulas. Válvulas intestinales, válvulas coniventes, plicas, semilunares, semiespirales, como las hayan encontrado ustedes en sus histologías correspondientes. Ahorita les voy a enumerar cada uno de los nombres que corresponden. Del mismo modo, vemos que posterior a la submucosa, vamos a tener una muscular externa. Esa muscular externa va a tener 2 distribuciones de fibras, que va a ser la interna, que va a estar en forma circular y que nos va a dar la posibilidad de formar algunos esfínteres. Y la longitudinal, que va a ser la externa, y esta nos va a favorecer que se lleven a cabo movimientos de mezcla, movimientos de propulsión en el intestino delgado. Por último, tenemos su capa serosa. Aquí no hay serosa o adventicia, ¿sí? Aquí hay una capa serosa. Aunque tenemos porciones del intestino delgado, habíamos mencionado la vez pasada, que hay algunas porciones del intestino delgado que están retroperitoneales. Esto no quiere decir que esas estructuras retroperitoneales vayan a quedar con una adventicia, ¿no? Aquí, afortunadamente, lo que va a pasar es que nuestra capa serosa está formado del peritoneo, ese peritoneo que tiene 2 hojas, una parietal y una visceral, ¿sí? Y que parcialmente nos va a estar cubriendo a las porciones que quedan hacia atrás del peritoneo, ¿sí? Entonces va a tener ese adosamiento en su cara anterior, y obviamente no cumple con las características de cubrir más del 75% de la superficie para considerarse como una estructura intraperitoneal, pero sí podemos decir que tiene una serosa. Y derivado de esta serosa, podemos reducir que hay la formación de sus medios de filtración que habíamos mencionado. Bien. Entonces, esas van a ser sus capas histológicas generales, que van a estar formadas aquí en nuestro intestino delgado, que son particularmente las 4 capas histológicas que ya hemos marcado en la primera unidad. ¿Cómo va a estar conformado? Vamos a hablar primero de la primera capa histológica, que es la mucosa. Esta mucosa, como les dije, vamos a tener un epitelio propiamente absortivo, un epitelio digestivo. Ese epitelio digestivo
va a ser caracterizado porque va a tener células cilíndricas, en un estrato simple, que va a tener un borde libre que va a ser con prolongaciones de su membrana, que le vamos a llamar microvellosidades o chapa estriada, ¿sí? Y que estas estructuras pequeñísimas que tenemos ahí, pues nos van a ayudar a aumentar la superficie de absorción de nuestro epitelio cilíndrico simple que tenemos en el intestino delgado. Del mismo modo vemos nosotros que este epitelio va a tener una base de sustentación generada por la lámina propia, que es tejido conjuntivo laxo. Ese tejido conjuntivo laxo va a tener la característica de que va a emitir prolongaciones hacia la luz intestinal. Estas prolongaciones van a ser aproximadamente de 1 a 1.5 milímetros de altura, lo que nos va a permitir que se le llamen vellosidades intestinales, le da una característica medio aterciopelada a la mucosa intestinal, ¿sí? Y esto va a permitir que también se aumente la superficie de absorción. Nosotros vemos aquí en este corte histológico que se está haciendo, cómo la lámina propia emite esa prolongación hacia la luz en forma digitaliforme, mencionan algunos autores, ¿sí? Y que esta digitalización se le va a llamar entonces vellosidad intestinal. Asimismo vemos cómo esa digitalización está tapizada por el epitelio, que es un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Como podemos ver, es una sola capa de células de enterocitos que van a estar cubriendo en su totalidad a la vellosidad intestinal, y que además pues esta lámina propia, como todas las láminas propias que ya hemos mencionado nosotros, en su interior va a contener a plexos vasculares. En este caso vamos a tener arteriolas, vamos a tener vénulas, y vamos a tener un vaso linfático central en la vellosidad. Ese vaso linfático central que vamos a ubicar ahí se le llama quinífero central, ¿sí? Que se va a encargar de recoger toda la linfa que se esté formando en la vellosidad intestinal y obviamente en el intestino delgado, ¿sí? Pero además este quinífero central va a cumplir una función que va a favorecer el proceso de absorción de algunos nutrimentos, como son las grasas. Las grasas van a tener la posibilidad de poder ser absorbidas a través del epitelio y de ser transportadas a través de la linfa o de la vía hematógena, dependiendo de sus características de cada una de las grasas que se están absorbiendo, ¿sí? Entonces, este quinífero central nos va a ayudar para la colección, para la absorción de todas estas grasas a través del epitelio que está absorbiendo esas grasas, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver nosotros, aquí no lo pusieron en verde, no debería estar en verde, porque pues, el verde lo caracterizamos nosotros más bien como de la vía biliar, debería estar en amarillito, porque es como caracterizamos nosotros a la vía linfática, pero bueno, eso es lo de menos. El chiste es que nosotros sí podamos diferenciar que tenemos esas estructuras dentro de la lámina propia. Del mismo modo como la lámina propia emite estas prolongaciones, estas evaginaciones hacia la luz del intestino, tenemos que hacia la misma lámina propia va a tener invaginaciones. Estas invaginaciones que vemos nosotros siguen estando tapizadas con el epitelio cilíndrico simple, y que conforme vaya tapizando estas invaginaciones, a estas les vamos a llamar nosotros criptas de Lieberkühn o glándulas intestinales. Conforme vayan descendiendo ese tapiz epitelial que está recubriendo a la glándula, vamos a ver que van a sufrir diferentes cambios en las células, que estos cambios celulares van a favorecer que las células se comporten de una manera específica, produciéndonos enzimas, produciéndonos moco, produciéndonos lisocimas, produciéndonos hormonas, dependiendo de la característica de la célula que tengamos
en cada una de las porciones de esta cripta de Lieberkühn o de glándula intestinal, como le quieran llamar. ¿De acuerdo? Estas dos situaciones que se presentan con la lámina propia, también al mismo tiempo como vimos que las prolongaciones de la membrana celular en el borde enchapado de los enterocitos nos aumentan la superficie de absorción, pues estas digitalizaciones conjuntamente con las invaginaciones que nosotros, las criptas de Lieberkühn, pues eso también hace que se aumente la superficie de contacto y por ende se va a aumentar también la superficie de absorción. ¿De acuerdo? Entonces, esto para que vayan enumerando ustedes en sus anotaciones, que tenemos diferentes estructuras que nos están aumentando la superficie de absorción y con esto favoreciendo que tengamos una absorción de nutrimentos casi perfecta. Les digo casi perfecta porque nunca tenemos la absorción total de todos los nutrimentos. Siempre hay algún remanente que se va a través del tubo digestivo y que por eso también el intestino grueso también se encarga de tener todavía parte del proceso de absorción, aunque la mayor parte de la absorción se lleva aquí en el intestino delgado. Muy bien. Después de ver que la lámina propia tiene estas prolongaciones y estas invaginaciones, por debajo vemos nosotros que hay una delgada capa de tejido muscular liso. Y si ustedes se fijan aquí, nos describen dos direcciones, dos hojitas de músculo liso que se está presentando. Esta se le va a llamar muscular de la mucosa. Esta muscular de la mucosa prácticamente podemos llamar nosotros que va a tener la misma disposición que la capa muscular externa, o sea, va a tener una hoja interna que va a estar dispuesta sus fibras en forma circular, ¿sí? Y una hoja externa que va a tener su disposición de fibras en forma longitudinal. ¿Por qué es importante esto? Porque esta muscular de la mucosa nos va a favorecer el movimiento de la lámina propia y del epitelio. Y al favorecernos el movimiento de estas estructuras, de estas dos capas superiores, de estos dos estratos superiores, pues esto también nos va a favorecer que se aumente la superficie de contacto y por ende la superficie de absorción. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa es importante con respecto a esta muscular de la mucosa? Una característica particular que se llega a presentar aquí, que es muy importante que lo recordemos, es que el quelífero central, sus paredes tienen un recubrimiento celular muy delgado, únicamente por células endoteliales. Este recubrimiento tan delgado que tiene no permite la posibilidad de que tenga una musculatura el vaso linfático y por lo tanto, como les dije hace rato, este linfático nos va a ayudar en la absorción de las grasas, en el transporte de las grasas. Y las grasas pues son elementos que tienen una alta densidad, son muy viscosas y no permite si el vaso quelífero, que es un capilar central de la vellosidad, cuando se llega a tener una alimentación copiosa en grasas, pues obviamente se va a saturar este quelífero en la absorción de las grasas y va a ser muy difícil que se pueda progresar el contenido de la linfa que se está colectando por el quelífero central. ¿Qué ocurre en esos momentos? Bueno, aunque aquí no lo ejemplifica el esquema, sí, les puedo decir que de la hoja circular de la muscular de la mucosa se desprenden fibras musculares que ascienden a través de la lámina propia, envolviendo al quelífero central. ¿Esto qué nos va a favorecer? Que esas fibras musculares que están envolviendo al quelífero central, nos va a facilitar que también tenga movimiento la vellosidad, que esté moviéndose también en una dirección y en otra, favoreciendo el aumento de la superficie de contacto, ¿sí? Pero segundo, su contractibilidad, ¿sí? Al momento de que se está contrayendo la fibra muscular que está envolviendo al quelífero central, esto permite que actúe como una especie de duya, ya que el quelífero central en su extremo distal, acá está hacia el vértice de la vellosidad, es un vaso
obliterado, es un vaso ciego, está completamente cerrado. Entonces, al momento de que se contrae la musculatura de la hoja circular, de la muscular de la mucosa, pues esta contracción va a favorecer que se comprima el vaso quinífero y de esa manera, al comprimir el vaso quinífero, pues va a progresar al contenido luminal del quinífero. Y obviamente dijimos, pues si tenemos ahí sustancias grasas que son altamente viscosas, pues esto va a favorecer que se esté progresando. Este músculo anteriormente era denominado con el nombre del histólogo que lo describió, que lo encontró, ¿sí? Se le llama músculo de Buck, aunque actualmente ya no se están utilizando los epónimos para denominar estructuras tanto histológicas como anatómicas que encontramos, pues es conveniente que lo recuerden ustedes porque todavía no se le da un nombre como tal al músculo, ¿sí? a estas fibras musculares que se están desprendiendo. Entonces todavía nosotros aquí en digestivo sí le seguimos llamando así músculo de Buck, que son esas fibras musculares que se están desprendiendo de la hoja circular de la muscular de la mucosa. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración, chicos? ¿No? Bueno, así como mencionamos que la lámina propia tiene estas prolongaciones, pues la siguiente capa histológica que vamos a describir nosotros va a ser la submucosa. Esa submucosa que vemos aquí también está formada por tejido conjuntivo laxo. Ese tejido conjuntivo laxo va a permitir que el intestino tenga una gran posibilidad de movimiento y obviamente de distensión, pero también nos va a favorecer en la formación de algunas estructuras que nos aumentan la superficie de absorción, de contacto, ¿sí? Tales son los pliegues circulares. Bueno, aquí lo ponen como pliegues circulares, aunque ya yo les mencioné hace un rato que van a ser válvulas semilunares, válvulas espirales, van a ser también conocidas como plicas, ¿sí? O válvulas semicirculares, como lo están marcando aquí, ¿sí? Esas estructuras van a estar cubiertas a través de la mucosa, aumentando con esto también su superficie de absorción. En la siguiente diapositiva podemos ver nosotros que abren la luz del tubo y vemos cómo tenemos esas prolongaciones aquí. ¿Dónde se van a iniciar esas prolongaciones? Esas prolongaciones se van a iniciar a partir de la segunda porción de duodeno, ¿sí? En ocasiones van a alcanzar tamaños muy grandes, ¿sí? Se menciona que en las partes proximales del intestino delgado llegan a alcanzar hasta las 2/3 partes de la luz intestinal. Y esto generalmente, como nada más se encuentran parcialmente cubriendo la luz del intestino, da la apariencia como si fuera una válvula semicircular que fuera descendiendo, o una válvula espiral, se les menciona, porque aquí estamos viendo nada más una de las caras internas del intestino, y con esto estamos viendo que de uno de los lados se está presentando. Si viéramos el otro lado, la otra cara interna del intestino, la que fue retirada, veríamos que también tiene las mismas características que tiene esta que estamos viendo aquí, ¿sí? Estas se les llaman entonces válvulas circulares o válvulas semilunares, válvulas espirales, plicas intestinales, y se van a presentar a partir del duodeno, como les dije, van a ser más prominentes, más altas, ¿sí? Aunque más delgadas en las partes proximales del intestino delgado, lo que es duodeno, yeyuno, proximal. Y conforme van alejándose, conforme se van haciendo más distales, conforme nos vamos acercando más hacia la válvula ileocecal, estas válvulas semilunares se van a volver más espaciadas, más pequeñas, ¿sí? Y se van a ensanchar un poco más hasta llegar a la porción terminal del intestino delgado, que es el ilio terminal, ya cerca de la válvula ileocecal, donde prácticamente podemos decir
que las encontramos muy retiradas unas de otras, son muy aplanadas, sin embargo se siguen presentando. Una característica que también podemos ver nosotros es que aquí, como pueden ver ustedes, las prolongaciones que se están generando, estas válvulas semilunares de submucosa, su núcleo está formado precisamente por esa submucosa y está tapizado por la mucosa. Y entonces vemos aquí nosotros que este tapiz de mucosa está generando también las digitalizaciones que les mencionaba hace un rato y que prácticamente también le está dando la posibilidad de verse como si fuera una alfombra, un terciopelo que está cubriendo prácticamente a la válvula semilunar. ¿Ok? Como podemos ver, esta submucosa también va a ser una estructura rica, muy rica en qué, en vascularización. Vamos a tener aquí vasos sanguíneos, arteriales, venosos. Tenemos aquí también linfáticos, submucosos que van a estar colectando toda la linfa de todo lo que viene siendo las paredes del intestino delgado. Y además vamos a tener una característica muy particular, que en la porción más externa de la submucosa se va a empezar a formar no se va a empezar a formar. Ya tenemos bien definido desde el esófago, tenemos bien definido un plexo nervioso, el plexo nervioso de Meissner, ¿sí? O plexo nervioso submucoso, ¿sí? Que nos va a ayudar a formar el plexo intramural, ¿ok? Hasta aquí no hay dudas, hasta aquí no hay preguntas. Está bien, continuemos. Además de esto, se me pasó a mencionar una situación. Así como vemos que la mucosa está formando invaginaciones en la lámina propia, ¿sí? Que nos están formando esas criptas intestinales, también vamos a tener nosotros que algunas veces esas invaginaciones llegan a prolongarse atravesando la muscular de la mucosa y llegan hasta la submucosa, nada más que estas quedan parcialmente obliteradas. Y entonces vamos a ver nosotros que en esta submucosa, principalmente en el duodeno, es donde las vamos a encontrar. De hecho, prácticamente es en la segunda y tercera porción de duodeno donde las vamos a encontrar. Sí, van a ser la formación de glándulas submucosas. Estas glándulas submucosas van a denominarse con el nombre de glándulas de Brunner y específicamente van a estar tapizadas de unas células productoras de mucina y de bicarbonato que nos van a favorecer la producción de ese moco viscoso alcalino que nos va a favorecer que se neutralice el quimo que está llegando del estómago y que es un quimo ácido, ¿sí? Estas glándulas de Brunner, como les dije, las vamos a encontrar principalmente, aunque aquí no las ejemplifican, bueno, se las menciono, no sé si en alguna diapositiva más adelante, no recuerdo haberlas visto, pero se las menciono de una vez, se van a denominar con ese nombre y las vamos a encontrar únicamente en el duodeno. En el resto de yeyuno ilio ya no vamos a encontrar glándulas de Brunner, ¿de acuerdo? Vamos a ver nosotros que, aparte de estas características que les estoy mencionando, algo que se me había pasado a mencionarles es de que en la lámina propia de la mucosa, también vamos a encontrar, si ustedes se fijan, aquí nos pintaron con verde ese equilífero central, nos pintaron de verde los capilares linfáticos que tenemos tanto en la submucosa como en la misma lámina propia, pero también nos están ejemplificando aquí algunos acúmulos linfáticos que se van a ubicar específicamente en la lámina propia. Estos acúmulos linfáticos, bueno, es tejido linfático que va a ser encontrado en las partes proximales, todo lo que es duodeno, yeyuno, e ilium proximal, van a estar como tejido linfático disperso. Pero conforme nos vamos acercando hacia la válvula ileocecal, prácticamente en la mitad distal del ilion, ¿sí? Ahí en su borde antimesentérico, el borde que no está viendo hacia la inserción del mesenterio, que es un medio de fijación del intestino delgado, ¿sí? En ese borde antimesentérico, estos tejidos linfáticos que se encuentran aquí dispersos se van a acumular
se van a acumular entre sí y van a formar unas placas. Esas placas se van a denominar con el nombre de placas intestinales linfáticas o anteriormente denominadas con el nombre de placas de Peyer, ¿sí? Que estas nos van a brindar la posibilidad de que tengamos un sistema inmunológico de defensa de nuestra mucosa que nos va a favorecer en los procesos de infección que se llegan a presentar, la presencia de algunos microorganismos que nos pueden causar daño. Entonces, esas placas nos van a ayudar en la defensa. No quiero decir con esto que el demás tejido linfático disperso que encontramos en la lámina propia no nos vaya a servir de la misma manera, también funciona de la misma manera, nada más que aquí específicamente se acumulan más. ¿Por qué? Porque estamos más cerca del intestino grueso y sabemos todos que el intestino grueso tiene una flora bacteriana más abundante, más prominente, ¿sí? Tenemos una colonización bacteriana mayor, ¿sí? Y que en algún momento dado, si nuestras defensas bajan, pues esa misma flora bacteriana en algunas ocasiones puede llegar a actuar como oportunista y generamos una patología. ¿Ok? Bien. Ver si entonces sigue siendo de las microvellosidades y de las vellosidades que estábamos hablando. ¿Sí? Esta glándula, más bien esta diapositiva, nos va a servir para una cosa. Observar los diferentes tipos celulares que nos están, que se están formando en el epitelio de nuestro intestino delgado, que nos va a favorecer tanto la absorción como la digestión. Más bien, vamos a hablarlo primero por el orden correspondiente. Nos va a favorecer su secreción, su digestión y su absorción de nutrimentos. Entonces, vamos a ver que tanto la vellosidad intestinal como la cripta de liebre van a estar tapizadas por este epitelio cilíndrico simple y que dependiendo del punto donde lo encontremos va a adoptar diferentes formas y diferentes funciones. ¿Sí? De tal manera que vemos que la mayor proporción de células que vamos a encontrar en el epitelio van a ser células absortivas, ¿sí? Que van a ser típicas como las que conocemos, cilíndricas, simples, con un núcleo central, con abundantes organelos, específicamente aquí de los organelos que son más importantes vamos a tener al retículo endoplásmico liso y al retículo endoplásmico rugoso. Tenemos un sistema vacuolar muy importante que nos está ayudando para el proceso de absorción, ¿sí? Sobre todo de las grasas. ¿Sí? Y vamos a tener un sistema mitocondrial también altamente desarrollado porque necesitamos mucha energía en la célula para poder llevar a cabo todos los procesos que vamos a tener, ya que esta célula no únicamente es absortiva, se pensó por su característica de que tenía su borde de cepillo muy prominente, muy abundante, que su función específica nada más era absorber. Pero con el paso del tiempo, los fisiólogos se dieron cuenta que esta célula, denominada actualmente como célula absortiva, superficial, no cumple únicamente esa función de absorber, sino que también tiene la capacidad de secretar enzimas, también tiene la capacidad de formar kilomicrones, también tiene capacidad de secretar agua, electrolitos. Entonces, tiene muchas funciones que va a estar generándose en esta célula y por lo tanto pues requiere de una gran cantidad de energía. ¿Sí? Entonces prácticamente este es el enterocito, ¿cómo les diré? Típico al que nos referimos cuando hablamos de enterocitos. Aunque todos por estar en el intestino delgado, todas estas células son variantes únicamente de este enterocito que estamos marcando. Posteriormente también vemos que abajo tenemos una célula que tiene forma como si fuera de copa, de cáliz, ¿sí? A esta célula se le llama célula caliciforme, y esta célula caliciforme la tenemos distribuida tanto en la vellosidad como en la cripta de liebre, ¿sí? Entonces, esta es muy importante porque tenemos nosotros que está tapizando prácticamente tanto las criptas como las vellosidades para que la producción de su contenido celular
esté protegiendo a todo el epitelio, tanto de vellosidades como de criptas, ¿sí? Y ustedes pueden ver aquí que tiene un núcleo basal, ¿sí? Y que prácticamente todo su situación está ocupado por un sistema vascular muy importante. Obviamente aquí quién va a tener mucha relevancia, pues no únicamente el sistema vascular, sino que también su retículo endoplásmico bulboso va a ser muy importante, su aparato de Golgi va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque estos organelos se van a encargar de la síntesis de glucoproteínas, esas glucoproteínas que se van a estar guardando en el sistema vascular, como las mucinas que van a ser secretadas conjuntamente con el bicarbonato para formarnos esa capa de moco que es muy importante para nosotros, porque además como se va a adherir fácilmente al borde del cepillo de los enterocitos, de todos los enterocitos, si ustedes se fijan, tanto la célula absortiva como esta caliciforme, como la que les va a seguir más abajo, todas tienen borde de cepillo. O sea, no dejan de ser células absortivas, todas van a tener la capacidad de llevar a cabo la función de absorción, en mayor o menor proporción, dependiendo de sus características de cada una de ellas, pero todas tienen la capacidad de llevar a cabo esa absorción. Bien, pues entonces, aquí, esa célula caliciforme se va a encargar de producir esas mucinas que están conformando prácticamente el moco adherente que va a estar protegiendo, y obviamente ese moco adherente, cuando ya se adhiere al borde del cepillo del enterocito, pues nos va a formar una estructura muy importante para nosotros, una estructura que favorece tanto el proceso de digestión como favorece también el proceso de absorción, que es el glucocálix o glicocálix, como lo hayan encontrado ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué está conformando el glicocálix? El glicocálix está conformado básicamente por el moco que se está adhiriendo al epitelio, ¿sí? El borde y cepillo del epitelio forma parte de este glicocálix, y muy importantemente les dije una cosa, las células absortivas tienen la capacidad de secretar agua. Este glicocálix, por las mucinas, como son glucoproteínas, esas glucoproteínas tienen la capacidad de retener ese líquido. Ese glicocálix va a tener aproximadamente entre un 95 a 98% de agua, ¿sí? Y esta agua, aparte de que está contenida conjuntamente con las glucoproteínas, va a tener la capacidad de mantener dentro de ella a las enzimas digestivas que se están produciendo en el intestino delgado, ya que les dije también, las células absortivas tienen la capacidad, tienen la posibilidad de formar enzimas. Y aquí tenemos una enzima que se forma en el borde del cepillo de los enterocitos, aunque aquí ya no se ve en el corte ese borde del cepillo de los enterocitos, pero el borde del cepillo de los enterocitos va a producir una enzima muy importante para que se lleve a cabo el proceso de digestión por las secreciones pancreáticas. ¿Se acuerdan cuál enzima es esa que se está produciendo ahí en ese borde del cepillo y que nos sirve para activar el tripsinógeno que viene proveniente del páncreas? Pues se llama enterocinasa. Perdón. Esa enzima que se está produciendo en el borde del cepillo se llama enterocinasa, ¿sí? O aminopeptidasa, como lo hayan encontrado, es la misma, es la misma enzima que se va a encargar de romper los últimos enlaces peptídicos del tripsinógeno para con esto transformar al tripsinógeno en tripsina, y al momento de que se transforma en tripsina se desencadena la cascada proteolítica de activación de todas las demás enzimas pancreáticas, y con esto podemos llevar a cabo el proceso de digestión, ¿sí? Entonces, pero no son las únicas enzimas que se producen aquí en el borde del cepillo de los enterocitos, bueno, no nada más en el borde del cepillo, sino en todas las células, ¿sí? Y no nada más por la célula absortiva, sino que todas las demás células tienen la misma capacidad, aunque en menor proporción. Se van a producir también enzimas amilolíticas, enzimas proteolíticas y enzimas lipolíticas, que nos van a ayudar. Todas estas enzimas van a ser enzimas intestinales que se van a encargar de llevar a cabo el último proceso de digestión de los nutrimentos, que ya vimos nosotros que se está llevando a cabo ese proceso de digestión en otros niveles, ¿verdad? Ok, entonces tenemos en segundo término a las células caliciformes, que ya vimos, se distribuyen también en la vellosidad y en la cripta de Liverpool.
Después de esta vamos a encontrar otro tipo de célula que se va a ubicar un poquito más en la profundidad de la base de la glándula. ¿Sí? Una célula que sigue siendo cilíndrica, pero es más ensanchada en su base y un poquito más estrecha en su vértice, ¿sí? Sin llegar a ser una célula piramidal, porque vamos a ver que más abajo tenemos una célula que sí se le considera como una pirámide trunca, ¿sí? Que decimos que tiene esa característica de tener su base muy ensanchada y un vértice truncado. ¿Sí? Estas células que vemos nosotros, que se ubican más en la porción media baja de la glándula intestinal o cripta de Leverkusen, se le van a denominar con el nombre de células enteroendócrinas, argentafines o también enterocromafines, ¿sí? O células APUR, que estas se van a encargar de producir hormonas. ¿Sí? Dependiendo del tipo de hormona que esté produciendo, se le va a denominar a la célula con un tipo específico de nombre. Por ejemplo, tenemos a las células enteroendócrinas productoras de secretina, pero su nombre específico van a ser células S. ¿Sí? Tenemos a las que producen a la colecistocinina, su nombre específico van a ser células I. ¿Sí? Tenemos a las células, aquí vamos a encontrar unas que también nos producen una gastrina intestinal. Entonces también tenemos células G, ¿sí? Y así nos podemos seguir hablando. Tenemos las células D que se encargan de producir el glucagón intestinal, y también hay las que están produciendo la somatostatina, las que están produciendo el péptido inhibidor gástrico, el péptido intestinal vasoactivo, la dompecina, la motitina, y cada una de ellas van a tener una denominación específica de su nombre, ¿sí? Pero en conjunto a todas ellas las conocemos como células enteroendócrinas, argentafines, enterocromafines o células AP, ¿sí? Entonces para que quedemos con ello, porque algunas veces algunos alumnos me dicen, doctor, sí, aquí escribe usted nada más 5 tipos celulares y en el libro me marcan ahí que tenemos 800,000 tipos de células. Pues sí. ¿Por qué? Porque las células enteroendócrinas las van a dividir en el libro en varias categorías dependiendo de la sustancia que estén produciendo, ¿sí? Bien. Más abajo, en la parte más profunda de la base de la glándula, vamos a encontrar nosotros unas células polimorfas que se van a encontrar en constante mitosis, ¿sí? Esas células que se van a encontrar células en constante mitosis, ¿sí? Se les llama células madre, células regenerativas, células totipotenciales, ¿sí? Como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Son las células que se van a encargar de estar produciendo la regeneración celular que va a estar tapizando tanto a la glándula como a la vellosidad intestinal, ¿sí? Y esta nos va a favorecer que ese recambio celular se vaya a llevar a cabo una vez que la célula cumplió su proceso apoteótico, ¿sí? su proceso de muerte programada, ¿sí? que va a ser variable, en el intestino delgado. Va a depender del tipo y la especialización de la célula, ¿sí? Para decir cuánto tiempo van a llevar, a tener su proceso de vida útil de la célula, ¿sí? Pero en promedio la reepitelización, una vez que ya se descama, de que ya se pierde una de las células, el proceso de regeneración a partir de que se descama esa célula va a ser aproximadamente de 3 a 6 días. ¿Sí? En promedio decimos que son 4 días lo que va a tardar en revitalizarse esa porción de célula que se perdió, y esto lo va a llevar a cabo con las células regenerativas. ¿Sí? Y ahora, por último, tenemos en la profundidad de la glándula, ya más cerca de lo que vendría siendo el fondo de la lámina propia, ya cercana a lo que van a ser los vasos sanguíneos y la musculatura de la muscular de la mucosa, ¿sí? Vamos a encontrar nosotros que aquí podemos encontrar unas células de forma piramidal, ¿sí? Con un núcleo basal, ¿sí? Que va a tener abundantes organelos, específicamente muy desarrollado lo que es
su retículo endoplasmático liso con un sistema vascular también bastante desarrollado. Estas células se van a encargar de formar lisocimas, esas lisocimas que se van a encargar a la vez de ser una sustancia bactericida. ¿Sí? A estas células son células características del intestino delgado. En ningún otro lado las vamos a encontrar. Ni en estómago, ni en esófago, ni en intestino grueso las vamos a encontrar. Única y exclusivamente las vamos a encontrar ¿en dónde? En el intestino delgado. Y estas van a ser las llamadas células de Paneth. ¿Sí? Como les dije, va a tener una base ensanchada y un vértice trunco que le da la característica de verse como si fuera una célula piramidal. Y en el vértice trunco que tenemos de la célula, vamos a observar que tiene abundantes gránulos de lisocimas que van a estar ahí contenidos para que en un momento dado sean liberados y esto nos sirva de defensa, porque como les dije, esos gránulos de lisocimas van a permitir brindarnos cierta defensa inespecífica contra algunos microorganismos que llegan a invadir en el intestino. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Podemos continuar? No, doctor. Sí. Bien. Entonces, podemos ver aquí en nuestra microfotografías que se están sacando, en los cortes histológicos que vemos nosotros cómo la vellosidad intestinal está tapizada prácticamente por estas células, como vemos aquí el quinífero central que en algunas partes se ve entrecortado, ¿sí? Y vemos cómo hacia abajo se observa la muscular de la mucosa, que espero que en alguna de las fotografías se vea también cómo sube el músculo para envolver al quinífero central, pero no lo veo por aquí. Bien. Continuamos. Esta es parte de la descripción que acabamos de hacer. Pues ya sabemos que tenemos células atractivas, caliciformes, las células de Paneth, las células heteroendógenas. Esas células K, se me olvidaba mencionarles. Se consideran estas células, más bien no son células K. Se les llama células M, y se considera que son células que forman parte del sistema inmunológico de mucosas, ¿sí? Que se van a poner en contacto, se les considera que son células, ¿cómo se llaman? Mensajeras, que le avisan al tejido linfático, y aquí tenemos alguna situación que está medio extraña, mejor que empieza a preparar, que empieza a producir algunas inmunoglobulinas, por si acaso, ¿sí? Entonces, algunas veces les ponen células K porque las asocian mucho con las células killers, ¿sí? Pero que las que son asesinas. Pero esas realmente no se comportan como tal, no son macrófagos, no son células que se encarguen de lisar a microorganismos, más bien son células chismosas, por así decirles, ¿sí? Células mensajeras que van a avisar, oye, aquí encuentro algo que pareciera que es un bistec, pero no tiene las características de un bistec, ¿sí? Bueno, es una proteína, ¿sí? Entonces, como que yo prefería que mejor empieces a producir tus inmunoglobulinas, ¿sí? Para que de esa manera podamos en algún momento dado defendernos, ¿sí? Entonces, prácticamente es una célula que se me había pasado a mencionárselos, y que la podemos encontrar inmersa en todo lo ancho y todo lo largo de la vellosidad intestinal, así como de la cripta del Lieberkühn la podemos encontrar. ¿Por qué? Porque, como les dije, va a estar en contacto con esa célula, con ese tejido linfático agregado y tejido linfático disperso que nos va a estar brindando defensa. También podemos ver nosotros que estas células se van a encontrar unidas tanto en su borde libre como en su borde basal. Lo vamos a encontrar unidos por uniones celulares que le llamamos nosotros desmosomas. Estos desmosomas tanto van a cumplir dos funciones los desmosomas. En primer lugar, nos va a favorecer la unión celular que nos va a brindar defensa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, esto va a permitir que algunas sustancias se puedan atorar por ahí. Si ustedes se fijan aquí, en la diapositiva, le están poniendo las células absortivas van a absorber agua y nutrimentos, ¿sí? Y la flechita le está señalando
prácticamente entre dos células. ¿Sí? ¿Por qué se lleva a cabo esto? ¿Por qué se utilizan las uniones desmosómicas para poder absorber algunas sustancias? Por ejemplo, le están poniendo el agua. El agua, ¿creen ustedes que se absorbe toda por las células? No, realmente no se absorbe toda por las células. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo nosotros que del líquido circulante en la luz del intestino delgado es aproximadamente entre 7 y 9 litros de líquido que está circulando por ahí. Y aunque nuestro epitelio está aumentando la superficie de absorción en varias veces por las diferentes estructuras que tenemos, pues en su totalidad no podemos llegar a absorber esa cantidad de líquido por las membranas celulares, por el borde del cepillo de los enterocitos. Se menciona en las fisiologías que aproximadamente el 30% del líquido circulante se va a absorber a través de las microvellosidades y que el resto del 70% de las sustancias del líquido circulante se va a absorber a través de las uniones desmosómicas. Esto por una situación, porque nos va a favorecer el intercambio electrolítico también de esta manera y va a ser más rápido. Y la segunda situación, porque si nosotros absorbiéramos en su totalidad el líquido a través de las células, ¿qué es lo que pasaría? Pues que estas células se edematizarían y llegaría un momento dado en el que ese líquido tan abundante que está siendo absorbido, pues haría explotar la célula y con esto estaríamos matando las células. Entonces, por eso es por lo que no se va a absorber en su totalidad por las membranas celulares de los enterocitos. ¿Sí? También les marcan aquí una célula caliciforme que ustedes ven en la forma de copa y que en su porción superior, que es la más ensanchada, pues tiene abundantes gránulos de mucina. Y por último, pues tenemos aquí las células las células de Pani que les describen, se las pusieron muy arriba, más bien están más hacia el fondo, ya habíamos dicho, hasta la profundidad de la cripta del Ebro, como es donde las vamos a encontrar. La muscular de la mucosa, como lo habíamos mencionado hace un rato, las diferentes células enteroendógenas que vamos a encontrar, que tenemos células S, las células, no son CCK, son células I. Y las células I pues, nos van a producir la colecistocina. Las células M que habíamos mencionado hace un ratito, que están en contacto con las placas de Peyer, ya aclaramos también que las placas de Peyer se encuentran localizadas en el borde antimesentérico de la porción distal del ilion. ¿Sí? Características de la lámina propia con sus placas de Peyer que habíamos mencionado. Si ustedes se fijan, en ocasiones se llega a mencionar que son tan prominentes estas placas de Peyer que llegan a tener una prolongación que abarca desde el epitelio, que por eso se llegan a poner en contacto aquí con las células M, ¿sí? Que se acumula tanto tejido linfoideo que llega a llegar hasta penetrar lo que es la muscular de la mucosa y en ocasiones hasta la submucosa y que pueden llegar a tener una longitud aproximadamente hasta de 2 a 3 centímetros de longitud con una profundidad aproximadamente de 1 centímetro en ocasiones. ¿Sí? Eso lo podemos ver cuando vemos que coincide con las válvulas conviventes. La submucosa que habíamos mencionado, es tejido conjuntivo, aunque aquí lo pusieron sus compañeros como denso, ya les había aclarado yo, no es un tejido conjuntivo denso, es un tejido conjuntivo laxo. ¿Por qué necesitamos que tenga tejido conjuntivo laxo? Simple y sencillamente porque es un órgano, el intestino delgado, que está en constante movimiento y está en distensión por los diferentes movimientos que se van a presentar. ¿Sí? Entonces, requiere de tener abundantes fibras elásticas que nos permiten esa movilidad, esa distensión del intestino. ¿De acuerdo? Va a contener abundantes plexos arteriales, nerviosos, simpáticos, parasimpáticos, linfáticos también, ¿sí? Y que además en ocasiones en la porción proximal, sobre todo específicamente hablando de duodeno, vamos a encontrar ahí algunas glándulas submucosas que son las glándulas de Brunner. ¿Sí?
Esa es la secreción de las glándulas de Brugger. Entonces aquí que van a tener un pH entre 8 y 9, ¿sí? Y que son principalmente, su contenido es de las glucoproteínas, que son las mucinas, y el bicarbonato. ¿Ok? Ya lo habíamos mencionado. Algunas otras características de las glándulas de Brugger y del plexo submucoso de Meissner, que ya lo habíamos sacado también, que se lo vamos a encontrar también, que se va a interconectar también con lo que va a hacer, no nada más con el parasimpático, también se interconecta con lo que va a hacer terminaciones nerviosas del simpático, del plexo solar zodiaco. ¿Sí? Y por último vamos a pasar, vamos a seguir con la descripción ahora de nuestra muscular externa. Esta muscular externa, dijimos, tiene como característica particular que tiene dos direcciones de fibra. Va a ser más gruesa que la lámina propia, como lo podemos observar aquí. Vemos la lámina propia que es muy delgada, la muscular externa que es más gruesa, ¿sí? Y que tenemos que va a tener una disposición de fibra circular, la más interna, y longitudinal, la más externa. ¿De acuerdo? ¿Qué característica vamos a tener aquí particular? Pues que en medio de ambas disposiciones de fibras, aquí en donde encontramos la homeodosis de una y de otra, vamos a encontrar nosotros la presencia del plexo nervioso de motor de Auerbach, ¿sí? Y que conjuntamente estos plexos, el plexo motor junto con el plexo sensitivo que se encuentra acá entre la submucosa y la circular, van a interconectarse para formar un plexo intramural. ¿De acuerdo? Las fibras musculares que las van a estar formando, pues son fibras musculares de músculo liso visceral, ¿sí? Que tiene estas dos distribuciones de células, de fibras nerviosas, de musculares, y que, como les había mencionado, estas van a favorecer tanto las contracciones segmentarias como las contracciones peristálticas de propulsión. A las ondas segmentarias también, entre más próximas sea una de contracción que se lleve a cabo por la muscular interna, se van a formar anillos de contracción que van a generar los segmentos, y entre cada uno de los anillos de contracción nos van a formar las ondas peristálticas de mezcla, o también llamadas ondas peristálticas pendulares. ¿Sí? Más adelante lo veremos en la fisiología. Y la longitudinal va a contribuir más a la progresión de la luz intestinal, del contenido luminal, con esas contracciones que nos van a generar desplazamiento del contenido luminal, ¿sí? Entonces, eso nos va a favorecer lo que llamamos nosotros peristalsis. Por último, ya para terminar, la serosa, no quise modificarlo de adventicia, porque pues, en algunos autores todavía tienen la inquietud de mencionar que tenemos, si no está cubierta en su totalidad el órgano por las hojas de serosa, le llaman adventicia. Pero aquí característicamente en lo que es en órganos intraabdominales, vemos que está cubierto en una de sus caras o parcialmente el órgano por el peritoneo, pues sí, no deja de ser un órgano retroperitoneal, pero también no tiene una adventicia como tal, sino lo que tiene es una serosa. Por lo menos así lo consideramos nosotros en digestivo, porque las características que tiene histológicas, pues esas son hojas que tienen abundantes fibras elásticas, lo que permite el movimiento, lo que permite la distensibilidad, tienen células mesoteliales, mesoteliales que van a estar produciendo líquido peritoneal que disminuye la fricción, ¿sí? Este líquido peritoneal que además va a contener abundantes mucinas también, lo cual también favorece la lubricación y con ello disminuir la fricción de los órganos, y sobre todo tomando en consideración que nuestro intestino delgado se va a encontrar en constante movimiento, sobre todo en las regiones proximales, ¿de acuerdo? Entonces,
La serosa que va a estar recubriendo nuestro intestino delgado en la mayor proporción de él, ¿sí? Ya que únicamente los 25 centímetros iniciales, que son la primera asa intestinal y que se le denomina con el nombre de duodeno, son las únicas porciones que son retroperitoneal, ¿sí? Y en general, pues, queda hacia atrás, pero recuerden que su cara anterior, ya que se inserta ahí la raíz del mesocolon transverso, pues también las hojas de esta raíz del mesocolon transverso van a cubrir parcialmente lo que es la cara anterior del duodeno, ¿sí? Y la primera porción del duodeno, recordemos que también está cubierta casi en su totalidad el bulbo duodenal por lo que es el borde libre del epiplón menor o epiplón gastrohepático, ¿sí? Entonces, prácticamente podemos decir que estamos hablando de la misma estructura que está dándole fijación y que está recurriendo al intestino delgado, que vendría siendo una serosa. ¿De acuerdo? Bien. Y que esta serosa, pues prácticamente al envolver al órgano, pues después se proyecta hacia la pared posterior, proyectándose hacia la pared posterior para insertarse en esta pared posterior y darle su medio de fijación. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración antes de pasar a fisiología? ¿Quieren que demos un pequeño receso o le seguimos? Pues, por mi parte, yo digo que le sigamos, doctor, pues ya de una vez. Pero no sé los demás. Sí, yo también opino, doctor. Sí, el que calla otorga al Dayer, ¿sí? Y los demás no nos opinan nunca con preguntas. Entonces, continuemos, pues. Vamos a hablar acerca de las secreciones del intestino delgado. Las secreciones del intestino delgado prácticamente, bueno, hablando en general de la fisiología del intestino delgado, hablamos acerca de que tiene 4 funciones principales, ¿verdad? ¿Cuál es la primera de las funciones? Que va a tener una función secretora, ¿sí? Esta función secretora, vamos a ver nosotros ahorita, que va a tener la producción de diferentes sustancias, ¿sí? Entre ellas van a ser el moco, la secreción de agua, la secreción de electrolitos, la secreción de enzimas, la secreción de hormonas, básicamente estos van a ser prácticamente componentes de las secreciones que van a estar contenidas dentro de las funciones de nuestro intestino delgado. ¿Cuáles otras funciones generales encontramos del intestino delgado? Pues así como tenemos secreciones, pues también tenemos la función de digestión, ¿sí? Esa función de digestión básicamente se va a llevar a cabo, ¿por qué? Pues por una de la parte de la secreción del jugo intestinal que se está produciendo, que son las enzimas. Esta digestión se va a llevar a cabo única y exclusivamente para aquellos nutrimentos que no han concluido su proceso de digestión. Y prácticamente podemos decir que todos ellos no han concluido su proceso de digestión, ¿verdad? Porque los carbohidratos, a pesar de que ya sufrieron efecto digestivo tanto en la boca como en el duodeno por parte de las secreciones salivales y por la secreción pancreática, pues aún no han concluido su proceso de digestión. Entonces, el intestino también va a secretar ahí estas enzimas que van a ser enzimas amilolíticas encargadas de llevar a cabo esa conclusión del proceso de digestión. Una vez que se lleva a cabo ese proceso de digestión, tanto de carbohidratos como de proteínas, como de lípidos, obviamente si tenemos de enzimas amilolíticas, también vamos a tener enzimas proteolíticas, enzimas lipolíticas por parte del intestino, y se van a encargar específicamente de cada uno de los sustratos que están llegando para concluir su digestión. Y pasamos a la tercera función que lleva a cabo el intestino delgado. ¿Cuál es la tercera función general que lleva a cabo el intestino delgado? Pues la función de absorción, ¿sí? Y para que se lleve esa función de absorción, pues tenemos 5 mecanismos específicamente para poder llevar a cabo ese proceso de absorción, ¿sí? Entonces, dependerá del nutrimento que se esté estudiando en el momento para llevar a cabo esos procesos esos mecanismos de absorción. Vamos a enumerar en un ratito más, ¿sí?
Entonces, abrimos, perdón, y la cuarta y última función que tenemos de nuestro intestino, pues obviamente van a ser esa función motora, esa función de propulsión, esa función de mezcla, ¿sí? Que se va a estar generando para poder llevar a cabo las tres funciones iniciales que mencionamos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar por la primera, por describir las primeras cosas, la producción de secreciones a través de la formación del tubo intestinal. ¿Cómo va a estar generadas estas secreciones? Pues no únicamente se encargan las glándulas del hígado o las, ¿cómo se llama? Perdón, las criptas del hígado o glándulas intestinales, sino que en su conjunto todas las células que estén tapizando tanto velocidades como las criptas están de alguna manera participando. Hace rato les mencionaba el borde del cepillo de los enterocitos y también mencionamos que esos enterocitos, esas células absortivas, pues son las más abundantes, son las que encontramos en mayor cantidad porque están tapizando tanto velocidades como criptas del hígado, ¿verdad? Entonces, estas células epiteliales superficiales o absortivas se van a encargar específicamente de producir parte de ese tubo intestinal. ¿Por qué? Porque nos van a estar ayudando a la secreción de agua, nos van a estar ayudando a la secreción de electrolitos, nos van a estar ayudando a la secreción de enzimas, ¿sí? Entonces, prácticamente podemos decir que todas las células epiteliales estén en criptas o estén en velocidades, van a producir ese tubo intestinal y no únicamente las criptas del hígado ni las glándulas de Wiener. ¿Sí? Entonces, pero vamos, aquí lo marcamos como una función más específica de la cripta del hígado, porque pues, la cripta se supone que al ser una glándula tiene como principal función la de secretar este tipo de sustancias. Tenemos que va a estar compuesta principalmente, como lo mencionamos, por agua, por bicarbonato, por sodio, por algunos electrolitos en general, por las enzimas que estábamos mencionando hace un rato, que van a ser amilolíticas, proteolíticas, lipolitíticas, dependiendo del tipo de sustancias sobre que se vayan, del sustrato sobre el que vayan a actuar, podemos decir si son disacaridasas, y si es una disacaridasa específica, va a actuar sobre un disacárido específico, ¿verdad? Si va a actuar sobre la maltosa, va a ser una maltasa la que se va a estar produciendo. Si va a actuar sobre la lactosa, pues va a ser una lactasa la que se va a estar produciendo. Si va a ser ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del sacárido. La sacarosa, pues va a ser una sacarasa la que se va a estar produciendo, ¿de acuerdo? Y tenemos que del producto final de la digestión de las lipasas pancreáticas, pues lo que vamos a obtener es como parte de la digestión de las grasas, vamos a obtener monoglicéridos. Entonces vamos a tener aquí una lipasa intestinal que se va a encargar directamente de ingerir esos monoglicéridos. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Pues obviamente por la producción de una monoglicerolesterasa, ¿sí? Recordemos que las lipasas pancreáticas, específicamente la triglicerolesterasa, va a actuar sobre los triglicéridos rompiendo los enlaces, esterificando los enlaces 1 y 3 y nos va a respetar el enlace 2. ¿Sí? Entonces, específicamente la lipasa intestinal que se va a producir va a ser una monoglicerolesterasa que va a actuar sobre carbono 2, liberándonos por fin y terminando la digestión de las grasas, dejándonos como producto final al glicero y obviamente a su ácido graso que esté en ese carbono 2. ¿De acuerdo? Y por último tenemos a las peptidasas intestinales o también denominadas como aminopeptidasas o dipeptidasas, dependiendo sobre qué sustrato vaya a estar actuando. Recordemos que hace rato les mencioné en el borde del cepillo de los enterocitos se libera una aminopeptidasa que es específica para el trypsinógeno, ¿sí? Esta, o que también se le llama enteropeptidasa. Esta aminopeptidasa o enteropeptidasa va a actuar sobre los carbonos terminales, los enlaces peptídicos terminales del trypsinógeno para transformarlo en tripsina y de esta manera pasarlo a su forma activa. ¿Sí?
Pero no nada más tenemos esa enteropeptidasa, tenemos algunas otras enteropeptidasas, ¿sí? Que se van a llamar específicamente dipeptidasas o tripeptidasas, que es el producto final que obtuvimos de la digestión de proteolítica, de la secreción pancreática, con respecto a las proteínas que llegaron al intestino delgado provenientes del estómago. Recordemos, en el estómago se inició la digestión de proteínas por parte de las endopeptidasas. ¿Cuáles endopeptidasas? Pues tenemos al pepsino, a las pepsinas gástricas, que son endopeptidasas que van a romper enlaces centrales de las proteínas, y como producto final nos van a dejar, obviamente, oligopéptidos. ¿Cuáles oligopéptidos? Principalmente proteasas y peptonas. Entonces, lo que está llegando ya a intestino delgado son proteasas y peptonas. De esas proteasas y peptonas, como sustrato ahora, van a actuar las enzimas proteolíticas provenientes del páncreas, que están siendo representadas principalmente por la tripsina, que se libera en forma inactiva y que ya dijimos cómo se va a activar, y esta activa a su vez la cascada proteolítica de activación, y va a activar todas las demás hormonas proteolíticas y algunas lipolíticas. ¿Sí? Específicamente va a activar lo que son las pro-carboxipolipeptidasas y ahí se me fue el otro nombre, recuérdamelo, tripsinógeno y al quimiotripsinógeno, ¿sí? A la quimiotripsina. Entonces, va a actuar sobre estas enzimas, activándolas, y estas van a generar su efecto digestivo, su efecto hidrolítico sobre los enlaces peptídicos de las proteasas y peptonas, de tal manera que de esta forma vamos a obtener ya los productos finales que van a ser dipéptidos y tripéptidos, y sobre estas van a actuar las peptidasas intestinales que se van a estar generando, que obviamente ya dijimos, una de ellas son las aminopeptidasas, que van a actuar activando el tripsinógeno, y otras peptidasas van a ser las dipeptidasas y las tripeptidasas, que nos van a ayudar a concluir la digestión de las proteínas, ¿sí? Y obviamente también pues son varios los electrolitos que vamos a estar liberando aquí, ya mencionamos algunos de ellos, ¿sí? Principalmente va a ser, uno de ellos es el bicarbonato, lo que nos va a permitir que el jugo intestinal también tenga un pH un tanto cuanto alcalino, ¿sí? Va a ser un pH que va a estar fluctuando entre 7 a 8, ¿sí? Y con esto, pues obviamente va a evitar que tengamos un crecimiento bacteriano descontrolado. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿No? Bueno, la secreción enzimática intestinal, pues ya habíamos mencionado, vamos a tener de las disacaridasas específicamente que se van a producir, vamos a tener una sacarasa, una maltasa, una lactasa. ¿Sobre quién actúa la sacarasa? La sacarasa va a actuar hidrolizando a los enlaces glucosídicos que se encuentran en los carbonos 1 y 4 de los disacáridos, que en este caso específicamente de la sacarosa, ¿sí? Y nos vamos a obtener como producto final una molécula de glucosa, un monoglicérido, que es la glucosa, y otro monoglicérido, que es la fructosa. De cada molécula de sacarosa que estemos hidrolizando con la sacarasa, vamos a obtener este producto final. La maltasa se va a estar actuando sobre la maltosa, y nos vamos a obtener como producto final también de la hidrólisis de estos enlaces dos moléculas de glucosa, ¿sí? Dos monoglicéridos que en este caso van a resultar ser glucosas. Y de la lactosa, al ser hidrolizada por la lactasa, vamos a obtener como producto final una molécula de galactosa y una molécula de glucosa. ¿Okay? Con respecto a las tripeptidasas y dipeptidasas que les estaba mencionando, ¿qué vamos a obtener como productos finales de las tripeptidasas que van a hidrolizar enlaces peptídicos? Básicamente vamos a obtener aminoácidos libres y dipéptidos.
estas tripeptidasas no concluyen el proceso de digestión de las proteínas, únicamente nos van a generar que obtengamos uno de los productos finales que sí es ya absorbible, que es el aminoácidos libres, sí, pero otra parte todavía no se concluye, que son dipeptidasas. Pero no, ¿por qué angustiarse? ¿Por qué? Porque tenemos otro tipo de enzimas proteolíticas que están generando, que son dipeptidasas, y al hacer estas primeras, esa chamba de dejar aminoácidos libres y dipéptidos, pues estas dipeptidas van a ayudarnos a concluir ese proceso de hidrólisis de puentes de difusuro en los dipéptidos. Entonces, ahora sí, de aquí de las dipéptidas, ¿qué vamos a obtener? Como producto final vamos a obtener aminoácidos libres. ¿Sí? Y ya estos elementos se pueden absorber prácticamente sin ningún problema. Y tenemos por último que tenemos la conclusión de las enzimas lipolíticas. ¿Sobre quién van a actuar? ¿Se acuerdan ustedes que dijimos del producto final que íbamos a obtener? Iba a ser, aunque en algunas ocasiones, como marcan aquí sus compañeros, puede llegar a que todavía encontremos por ahí algún otro triglicérido, no es lo habitual. No es lo habitual, ¿por qué? Porque ya prácticamente el proceso de digestión se llevó a cabo por la secreción pancreática. Lo que vamos a encontrar en la mayoría de las ocasiones son los monoglicéridos. Muy remotamente podemos encontrar también triglicéridos, ¿sí? Pero la verdad es que por lo general lo que llegamos a encontrar nada más son puros monoglicéridos. Y aquí se va a derivar que tenemos esa lipasa intestinal, que es la monoglicerolesterasa. ¿Qué va a hacer la monoglicerolesterasa? Pues se va a encargar específicamente de hidrolizar, de esterificar al último enlace éster que tiene el monoglicérido, que es en el carbono 2, y nos va a dejar como producto final una molécula de glicerol y una molécula de ácido graso libre. ¿Sí? ¿Dónde se lleva a cabo el proceso de secreción de enzimas? Pues básicamente, como les había dicho, se lleva a cabo por parte de los organelos que se encuentran en el citosol del enterocito. Pero básicamente lo vamos a encontrar nosotros liberándose en el borde del cepillo de los enterocitos. Por eso es importante recordar que el glicocálix está conformado específicamente por la capa de moco y agua que está encima del borde del cepillo, pero que también nuestro borde del cepillo forma parte de ese glicocálix. ¿Por qué? Porque en ese glicocálix se va a llevar a cabo la liberación de las enzimas que van a estar contenidas en el moco y agua, donde se va a llevar a cabo el proceso de digestión. ¿De acuerdo? Una vez que ya concluimos el proceso de digestión, pues tenemos que pasar al proceso de absorción. Sí, el proceso de absorción se va a llevar a cabo, si ustedes recuerdan, dijimos, la mayor parte de la absorción se lleva a cabo en el intestino delgado, pero todo nuestro tracto digestivo tiene la característica de poder absorber, de tal manera que ustedes han visto, desde boca mencionamos que ya había cierta posibilidad de tener absorción. Algunas sustancias se pueden llegar a absorber por la mucosa oral, como es agua, como es alcohol, como es algunas sustancias farmacológicas como los nitritos, ¿sí? Que nos ayudan en algún momento en un proceso patológico coronario, ¿sí? Entonces, todo nuestro tracto digestivo tiene la posibilidad de tener absorción. También lo mismo hablamos en el estómago, ¿sí? Pero ahora, específicamente en lo que se llama la porción intestinal, pues podemos ver nosotros que aquí se lleva la mayor proporción de ese proceso de absorción. Y específicamente en qué parte del intestino delgado vamos a encontrar nosotros que se lleva la mayor parte de la absorción. Pues prácticamente estamos hablando de la porción media distal del yeyuno, ¿sí? Y obviamente todo el ilio. Todo lo que es el ilio y la porción media y distal del yeyuno tienen muy importantemente un proceso de absorción de todos los nutrimentos. Háblese desde agua, electrolitos, de los aminoácidos, de los monoglicéridos, de los monoglicéridos, de los gliceroles, de los ácidos grasos, de los fosfolípidos ya digeridos, de los ésteres de colesterol, todas esas sustancias van a poder ser absorbidas ahí, a menos también que
otras sustancias orgánicas y nutritivas también se van a poder absorber, como son las vitaminas, ¿sí? Entonces, de tal manera que tenemos que ya este proceso de absorción se va a llevar a cabo a todos esos niveles. ¿Y cómo se va a llevar a cabo ese proceso de absorción? Bueno, sus compañeros nos describieron aquí, algunos de ellos, como es la absorción del sodio. Sí, yo se los voy a pasar rápidamente. Espero que sus compañeros ya les hayan pasado la presentación a ustedes también, porque no nos vamos a detener mucho tiempo en describir cada uno de ellos. Más bien aquí ya es de que cada uno de ustedes se ponga a revisar. Yo lo que les voy a mencionar en general es de que los mecanismos de absorción que se están llevando a cabo para poder absorber todos estos nutrientes van a ser 5 mecanismos de absorción principalmente. El primero de ellos va a ser la difusión simple. ¿Qué es la difusión simple? Pues es el paso de sustancias a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Que va a ser a favor de un gradiente de concentración y sin gasto de energía. ¿De acuerdo? Esto es la difusión simple. Un ejemplo que se lleva a cabo de qué sustancia podemos hablar, pues del agua. El agua es una sustancia que difunde a favor de un gradiente de concentración y sin gasto de energía, ¿sí? Este es uno de los nutrientes que nosotros podemos llevar a cabo y que también durante el proceso de su absorción también se puede llevar a cabo el segundo mecanismo de absorción. ¿Cuál es el segundo mecanismo de absorción, ya que lo estamos mencionando? Pues el segundo mecanismo de absorción es la difusión facilitada. ¿Y esto cómo se va a llevar a cabo? Pues la difusión facilitada va a ser, como lo estaba mencionando hace un rato, va a ser aquel paso de sustancias a través de membranas semipermeables, ¿sí? Ahora, en favor o en contra de un gradiente de concentración. Pues el primero a favor de un gradiente de concentración, ese va a ser en contra de un gradiente de concentración, ¿sí? Y también sigue siendo sin gasto de energía. ¿Esto por qué se está dando? Pues se está dando principalmente porque es acarreamiento, que se está acarreando a través de una sustancia que está difundiendo libremente, se está llevando algunas sustancias para poder ser absorbidas. ¿Cómo qué sustancias? Pues tenemos específicamente el cloro. El cloro es una de esas sustancias que puede ser atrapada por el proceso de ósmosis del agua y ser transportada en contra de un gradiente de concentración. ¿De acuerdo? Estos son los dos que son sin gasto de energía. Después pasamos a los de gasto de energía, que van a ser el transporte activo. El transporte activo se ve favorecido también, al igual que los primeros, va a ser el paso de una sustancia a través de las membranas semipermeables, en contra de un gradiente de concentración y con gasto de energía. Esto se ve favorecido por la presencia de bombas que se encuentran en las membranas citoplasmáticas de las células, de los enterocitos, específicamente en su borde libre, en su borde, en su chapa estriada, ¿sí? en sus microvellosidades. Y estas bombas específicamente, el ejemplo que ponemos siempre va a ser el de la bomba de sodio-potasio. Va a ser un intercambio de sustancias en contra de un gradiente de concentración con gasto de energía, porque se requiere de energía para echar a andar esa bomba, ¿sí? Para poder llevar a cabo este intercambio de sustancias. Y conjuntamente con esto tenemos que a veces también el mismo sodio favorece la absorción de otras sustancias, ¿sí? A esto nosotros le llamamos el siguiente mecanismo de absorción, que va a ser el transporte facilitado. Ese transporte facilitado, ¿qué es? Bueno, nosotros en el sistema digestivo no le llamamos transporte facilitado, nosotros le llamamos cotransporte, ¿sí? O absorción favorecida por la presencia de sodio. Es como lo conocemos en el sistema digestivo. ¿Y por qué se está dando a cabo? Pues se está dando a cabo principalmente porque el sodio, que es el que va a echar a andar la bomba de sodio-potasio para su absorción, pues es el que va a estar gastando la energía. Entonces, esto quiere decir que entonces también el cotransporte es un mecanismo de absorción que se lleva a cabo por el paso de una sustancia a través de la membrana semipermeable en contra de gradientes de concentración, ¿sí?
favorecido por la presencia de sodio, que es un acarreador, y que además esto va a implicar que se va a estar gastando energía, ¿sí? Estos dos mecanismos básicamente son por gasto de energía, ¿sí? Y básicamente estamos diciendo nosotros, el sodio juega un papel primordial. ¿Por qué? Porque en el primero, obviamente, pues es para que se absorba el mismo sodio. Pero en el segundo, el sodio va a funcionar como un acarreador. Si el ejemplo clásico que ponemos nosotros es ¿de quién? Pues de un nutrimento específicamente que es muy importante para nosotros, ¿sí? Aunque a veces nos puede llegar a dar un poquito de problema porque se sube mucho en el torrente sanguíneo, sobre todo cuando tenemos problemas de secreción de insulina, ¿sí? Entonces, va a ser el principal nutrimento que se puede ver favorecido por la presencia del sodio o por el mecanismo de transporte, ¿sí? Estamos hablando de la glucosa. La glucosa va a estar siendo transportada, va a verse absorbida principalmente porque la glucosa tiene tres mecanismos de absorción, ¿sí? El primero va a ser el de cotransporte, que es el favorecido por la presencia de sodio. El segundo va a ser por una difusión facilitada, porque también puede ser acarreada por el agua, ¿sí? En situaciones de urgencia también se puede absorber a través de este mecanismo. Y el tercero, que va a ser por una difusión simple que se puede llevar a cabo en situaciones de extrema urgencia, ¿sí? Entonces, va a tener tres mecanismos de absorción de la glucosa, pero el principal, el que se da comúnmente, fisiológicamente hablando, en personas que no estamos en situaciones de emergencia, en situaciones de extrema urgencia, va a ser el de transporte, ¿de acuerdo? Y por último tenemos un mecanismo de absorción que ustedes ya conocen porque lo han visto en algunos otros módulos, como procesos de fagocitosis o procesos de pinocitosis. Esto derivado de que pues algunas sustancias son sólidas, algunas sustancias son líquidas, y por lo tanto cuando son sólidas le llamamos de una forma, cuando son líquidas le llamamos de otra forma, ¿sí? Pinocitosis para los que son líquidas, fagocitosis para los que son sólidas, ¿sí? Sin embargo, aquí en el sistema digestivo, este proceso pues, se lleva para una sustancia que no es ni sólida ni tampoco es líquida, sino todo lo contrario, ¿verdad? Aquí nos estamos refiriendo pues, a las grasas. Entonces, esas grasas, pues tienen la característica de que se van a absorber por este proceso que no es fagocitosis. Los enterocitos no son fagocitos y por lo tanto no vamos a tener la posibilidad de llevar a cabo ese proceso de esta manera, sino que aquí lo que va a pasar es que como es una sustancia no sólida, no líquida, pues le vamos a llamar el sistema digestivo endocitosis, ¿sí? Esta endocitosis es por el englobamiento de la membrana celular a sustancias como son las grasas, ¿sí? Y esto favorecido, ¿por qué? Porque nos va a ayudar de alguna manera las sales biliares que nos van a formar micelas, ¿sí? Recuerdan ustedes que las sales biliares nos ayudaban en el proceso de digestión de las grasas por las lipasas pancreáticas, dado que las sales biliares iban a actuar de una manera como emulsificantes, una acción detergente en las grasas. Ahorita te doy la palabra, Aldair. Una acción detergente que nos iban a favorecer que se formaran diversas gotitas de grasa, y con esto, a través de la acción de la colipasa que nos abría canales entre las sales biliares, esto favorecía que penetraran las lipasas pancreáticas y de este modo poder llevar a cabo el proceso de digestión. Pues ahora las sales biliares, en segundo término, nos van a tener una segunda función que va a hacer la formación de las micelas. O sea, con esos productos que ya se definieron, ahora la sal biliar que tiene un polo hidrófobo y un polo hidrolítico, pues el polo hidrófobo va a tener la característica de que va a captar a la grasa. Todas esas grasas que ya fueron digeridas
van a ser captadas por este polo hidrófobo. Y el polo hidrofílico se va a poner en contacto directamente con lo que es el glucocáliz, que dijimos en su totalidad, en la mayor proporción, tiene agua. Entonces, esto va a favorecer que esa micela que se está formando se pueda penetrar en el glucocáliz, que es básicamente agua, y penetre hasta ponerla en contacto con la membrana de los enterocitos. Y al ponerse en contacto con la membrana del enterocito, pues esto va a facilitar que se englobe la sustancia y de esta manera se incorpore al citosol. Se va a formar una vacuolita, que esa vacuolita la va a incorporar al citosol, y dependiendo de la característica de esta, bueno, la va a llevar directamente al retículo endoplásmico liso, donde en el retículo endoplásmico liso, este retículo endoplásmico liso se va a encargar de reesterificar a las grasas para la formación nuevamente de triglicéridos, la formación nuevamente de colesterol y la formación nuevamente de fosfolípidos. Una vez que ya fueron reesterificados, van a pasar al sistema retículo endoplásmico rugoso, donde en el sistema retículo endoplásmico rugoso se van a seleccionar, ahora sí, van a ver, tu triglicérido, ya se te seleccionaron y se te colocaron nuevamente ácidos grasos, pero son de cadena medianas, de cadenas cortas, de cadenas largas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, estos triglicéridos se van a conjuntar, ¿sí? Van a formar nuevamente una fuerza de cohesión por su estructura y se van a conjuntar con el colesterol y con los fosfolípidos. Pero como estos son sustancias que son hidrófobas, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que al ser hidrófobas, pues no van a poder ser transportados por la linfa, porque la linfa, pues en un 97%, 98% es agua. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues el retículo endoplásmico rugoso se va a encargar de colocarles una proteína. Bueno, aquí se les llama apoproteínas. Y al ponerles esas apoproteínas, pues entonces le va a dar la posibilidad de que la proteína le va a favorecer su transportación a través de la linfa, ¿sí? Del mismo modo, que estos se están formando ya en el retículo endoplásmico liso y el rugoso, se están formando esos kilomicrones, esos se llaman kilomicrones, ¿sí? Sí, estos kilomicrones, después por el sistema vacuolar se va a transportar hacia la membrana lateral del enterocito, van a pasar a esa membrana lateral y de ahí, ahora por un proceso de exocitosis, van a pasar al intersticio, y en el intersticio, que es donde se está formando la linfa, van a ser captados y esa linfa las va a llevar hacia el clífero central. ¿Ok? ¿Qué pasa con aquellos ácidos grasos que no fueron utilizados para la reesterificación? Pues van a quedar algunos ácidos grasos que son de cadena corta, otros que son de cadena larga. Los de cadena larga, por lo general, son los que son utilizados para enviarse a través de la linfa para que sean transportados por estos kilomicrones para su absorción. Pero los de cadena corta por el sistema vacuolar van a ser transportados a la membrana basal del enterocito y nuevamente por un proceso de exocitosis ahora van a pasar hacia el torrente sanguíneo, y los de cadena corta se van a absorber por el torrente sanguíneo. ¿Ok? Ahora sí, Aldair, pregúntame, es que si no perdí el hilo de lo que estaba platicando. No, sí, doctor, justamente le iba a comentar eso de lo que estaba comentando. Adelante puse como un esquema que como resume todos esos pasos, donde involucra tanto al páncreas, al hígado y al intestino, para que se apoyara de la diapositiva también. Ok, De hecho, también puse a ver, una imagen. déjame lo busco. Dices, ¿no? Bueno, este es para el... no, es otro más adelante. Este es el de bomba de sodio potasio. Ajá, sí, no, ese no es. Es más adelante. Esta es la absorción de cloro que dijimos que se ve favorecido por absorción de agua, también ya lo mencionamos. Está más adelante. Es que le estoy dando un poquito de velocidad al Aldair porque ya si se fijaron nos quedan 15 minutos de clase, ¿sí? Entonces, por eso quería terminar de hablar rápidamente. Bueno, ahorita ya que estamos viendo de absorción de vitaminas, de cualquier forma, yo espero
que sus compañeros Aldair y sus compañeros del equipo les puedan proporcionar la presentación. Está muy completa la presentación que hicieron. La verdad es que son demasiadas diapositivas, por eso no me quiero detener en cada una de las diapositivas, porque si no vamos a extendernos más y más y más y más, pero está muy completa la presentación. Me di la oportunidad de revisarla y por eso no quise avanzarlas, porque dije, si no las voy avanzando, me voy a estar deteniendo en cada una de ellas y voy a extender más de lo que necesitamos, y por eso mejor les platico rápidamente de todo, ¿sí? Ya que sus compañeros tengan la oportunidad, se los proporcionen y la revisen ustedes a detalle, porque está muy completa y muy buena la exposición. De antemano los felicito, Aldair, la verdad es que muy buena presentación, ¿sí? Entonces, rápidamente les platico. Vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles, como su nombre nos dice, y hace rato les mencionaba, uno de los mecanismos de absorción pues, es la difusión facilitada. Esa difusión facilitada, ¿quién la lleva a cabo? Pues la lleva a cabo el agua. El agua va a favorecer la absorción de algunas sustancias a través de actuar como acarreador de estas. Y dentro de estas sustancias que estamos viendo van a estar en su totalidad lo que es la vitamina C, algunos factores del complejo B, porque no todos. Acuérdense que tenemos un factor que es la vitamina B12, que tiene un receptor de membrana específico, y que ese receptor de membrana específico va a captar con mayor facilidad a la vitamina B12, ya que tiene al factor intrínseco de Castle, que va a favorecer esa absorción de la vitamina B12, y como se los mencionan aquí sus compañeros, ¿sí? Y tenemos a los otros tipos de vitaminas, las vitaminas liposolubles. Esas vitaminas liposolubles, pues, ¿quién va a favorecer la absorción de las vitaminas liposolubles? Pues obviamente al ser liposolubles van a ser favorecidos su absorción. ¿Por quién? Y por las grasas, ¿sí? Cuando se estén absorbiendo las grasas en esa formación de micelas, yo les ponía el ejemplo hace muchos años. Yo me acuerdo, no sé si te tocó a ti, Eduardo, cuando estaba explicando yo la absorción de las grasas, que les ponía yo el ejemplo de que cuando nos íbamos de pinta hasta el lago de Chapultepec, y que nos empezábamos a subir a las lanchitas, pues en esas lanchitas decíamos, bueno, pues, en las lanchas agarrábamos nosotros y nos subíamos, primero nos subíamos los hombres a la lancha para poder estabilizar un poquito la lancha, ¿sí? En este caso decía, bueno, nos subíamos el doctor Ramírez, que estaba medio gordito, que es un colesterol, ahí se subió. Después se subía el doctor Campos, que es un poco menos gordito, es más atlético. Pues es un triglicérido, se está subiendo a la lancha. Pero después de esto se sube, vamos a poner un ejemplo nada más, no digo que así sea. Se sube Aldair y se sube con él Aldo, que son más delgaditos, son fosfolípidos, se están subiendo ahí. Pero generalmente cuando nos íbamos de pinta, pues no nos íbamos de pinta solos, ¿verdad? ¿Quién nos acompañaba generalmente cuando nos íbamos de pinta? Pues nos llevamos a nuestras novias. ¿Cuáles son nuestras novias? Pues nuestras novias van a ser las vitaminas liposolubles, ¿sí? Entonces, como nosotros nos estamos subiendo ya a la lanchita vendría siendo la sal biliar, ¿sí? Entonces, agarramos y subíamos también a nuestras novias, ahí subíamos a nuestras vitaminas liposolubles, ¿sí? Subíamos a la vitamina A, a la vitamina D, a la vitamina E, a la vitamina K, que son liposolubles. Entonces, al momento de que ya nos subíamos, como ya era muy pesado, ¿sí? Ya estaba muy pesada la lanchita con la incorporación de todos estos, pues ¿qué pasaba con la lanchita? Pues a veces agarraba el pum, se volteaba, ¿sí? Y caíamos hacia el fondo del lago. Entonces, al caer hacia el fondo del lago, ¿qué ocurre? Pues nos ponemos en contacto con alguna superficie muy babosita abajo, ¿sí? Que pues obviamente es el lodo, las alguitas que están ahí, y esto ejemplifica ¿a quién? Pues ejemplifica a lo que es el glucocálix, ¿sí? Y a través de ese glucocálix pues nos ponemos en contacto ya con la estructura más sólida que está abajo, que vendría siendo la membrana del enterocito, y ahí empieza el proceso de absorción, ¿sí? Entonces, con esto les digo, la micela se forma por la sal biliar,
por todas las sustancias que estamos poniendo ahí. Sí, estamos poniendo los ésteres de colesterol, a los ésteres de fosfolípidos, a los gliceroles y ácidos grasos que están ahí. Sí, pero conjuntamente con ello se van a ir algunas otras sustancias que en este caso son las vitaminas liposolubles. Entonces, cuando vemos las vitaminas hidrosolubles, se ve favorecido por la absorción de agua, pues también las vitaminas liposolubles ahora se ven favorecidas a absorción por la presencia y absorción de grasas. ¿Ok? Espero que el ejemplo les haya... Bueno, en aquel entonces era más gráfico porque lo pintaba en el pizarrón y se los iba explicando más detalladamente, pero ahorita no se puede de esa manera. Entonces, vemos nosotros aquí que también nos están poniendo algunos de los ejemplos de cómo se van a absorber tanto el complejo B como las células, como la absorción de las vitaminas liposolubles. Y llegamos al esquema que básicamente estábamos describiendo hace ratito, que nos decía Aldair que veníamos adelante, y aquí vemos lo de la absorción de las grasas. ¿Sí? No me voy a detener mucho en porque nos quedan prácticamente ya casi nada para poder terminar y todavía nos faltan algunas cosas por mencionar. Básicamente ya hablamos acerca de tres de las funciones. Hablemos de la última función. De la última función que va a ser, bueno, estas ya son diferentes funciones de otros elementos, ya los mencionamos también, y le quiero dedicar hasta la de motilidad. Ese es el esquema que decía Aldair, el que resumía toda todo el mecanismo de absorción para cada uno de ellos. Bueno, nos llegamos a la motilidad. Tenemos dos tipos de movimientos principalmente. Los movimientos propulsivos, que se van a llamar peristalsis, y los movimientos de mezcla, específicamente, ¿sí? Estos movimientos tanto de propulsión como de mezcla van a cumplir la función específicamente. El de mezcla de combinar al jugo intestinal con el quimo que está llegando, ¿sí? Para con esto llevar a cabo, obviamente, el proceso tanto de digestión como de absorción. Y los movimientos de peristalsis, que básicamente dijimos se está dando por ¿cómo se llama? La musculatura longitudinal, que nos va a propulsar el continuo luminal de una porción proximal a una porción distal. Se menciona que entre más próximo sea ese movimiento que se está generando, en mayor frecuencia lo vamos a ver. Entonces nosotros podemos mencionar que en las porciones proximales, lo que vendría siendo duodeno y ayuno, vamos a encontrar que sus movimientos intestinales de propulsión van a verse presentados entre 10 y 12 contracciones por minuto. Conforme se va haciendo más distal, se va espaciando un poquito más, de tal manera que vamos a encontrar nosotros que en la porción alta del ilio, vamos a encontrar que van a ser entre 8 y 10 movimientos por minuto. Y en la porción terminal del ilio va a ser entre 6 y 8 movimientos por minuto. Sí, dime, hija. Perdón, ya no vi quién era quien estaba levantando la mano. Magali, no, solo le iba a comentar, igual soy del equipo. Solo le quería comentar que más adelante ya vamos hablando en las diapositivas como de uno por uno, si gusta igual apoyarse. Sí, lo que pasa es que, como le estaba comentando, veo el reloj aquí en la computadora y veo que ya nos queda muy poquito tiempo, por eso quiero concluir esto ya de una vez, por eso no estoy avanzando en las diapositivas. Si se dan cuenta, yo sé que sí lo tienen. De hecho, ahorita sí iba a pasar a esta porque tenemos que hablar del complejo motor migratorio, aunque ya lo mencionamos en en estómago, complejo motor migratorio. Aquí en el intestino delgado, obviamente, es fundamental que lo mencionemos, porque a partir de este complejo motor migratorio, nosotros podemos llevar a cabo esos movimientos de propulsión, esos movimientos de mezcla que se están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque el complejo motor migratorio nos va a generar los potenciales de membrana necesarios para poder promover esa movilidad del intestino, ¿sí?
y se va a regir este complejo motor migratorio. Obviamente nos va a estar, el complejo motor migratorio nos va a generar una contracción basal de los músculos que nos va a dar la tonalidad de toda la musculatura del intestino delgado. Pero este complejo motor migratorio también nos da ese potencial de membrana necesario para que en un momento dado, cuando se vea distendido y estimulado, se vean distendidas las paredes y se vea estimulado por un estímulo nervioso y hormonal, se libere ese potencial de membrana y nos genere las ondas peristálticas necesarias para llevar a cabo tanto los movimientos de mezcla como los movimientos de propulsión. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. Y esto se va a regir básicamente por las leyes del intestino o leyes de Starling. No sé si, no recuerdo si las vi esas que las mencionaron, pero bueno, vamos, aquí las vamos a mencionar rápidamente, ya nos quedan muy pocos minutos. Aquí podemos ver nosotros lo que mencionábamos hace un rato, los movimientos de segmentación. ¿Por qué se dice que son movimientos de segmentación? Porque en las regiones proximales del intestino vemos nosotros que estas ondas contráctiles se van a generar entre dos anillos de contracción muy proximales el uno del otro, lo que nos va a generar que se forme un segmento. Al generarse este segmento por la contracción de los anillos, va a propulsar el contenido luminal en direcciones contrarias. Por eso a estos movimientos se les llama movimientos segmentarios o de mezcla, ¿sí? Y en algunas fisiologías les llaman movimientos pendulares. ¿Por qué? Porque asemejan a un movimiento de péndulo que va de un lado hacia otro. ¿Sí? A estos movimientos de segmentación que estamos viendo aquí, que se forman entre dos anillos, es porque se están formando ese segmento de intestino, y obviamente el movimiento que está adentro es lo que nos va a estar generando esos movimientos de mezcla. ¿Ok? Yo sé que aquí viene una representación, pero ahorita lo vamos a obviar ya por situaciones de que ya tengo que avanzar en esto. Les mencionaba yo, estos movimientos, tanto los segmentarios como los peristálticos, se van a llevar a cabo siguiendo las leyes de Starling. ¿Qué nos dicen las leyes de Starling o ley del intestino? Que un movimiento de contracción va a ser precedido de un movimiento de dilatación. ¿Para qué? Para que esta dilatación sea una dilatación receptiva. Eso quiere decir que se va a llevar a cabo en dirección próximo-distal o céfalo-caudal, como lo quieramos ver, ¿sí? Y que va a ser una onda peristáltica que va a ir de próximo-distal para la progresión del contenido luminal. Esto es lo que nos dicen en resumen las leyes de Starling o ley del intestino. ¿De acuerdo? Básicamente ya con esto estaríamos concluyendo. Más bien es ya nuestro, lo que les acaba de mencionar, en las leyes de Starling, como a toda contracción le precede una relajación receptiva, ¿sí? Y cómo se consulta, cómo se va a propulsar de una región próximo, distal o céfalo-caudal, como lo queramos mencionar. ¿Sí? Entonces, básicamente con esto estaríamos concluyendo las funciones generales de nuestro sistema, de nuestro intestino delgado. Tenemos algunos reflejos que se van a llevar a cabo. Por favor, revísenlos y mañana los comentamos para concluir ya con esto, ¿sí? Porque prácticamente ya terminamos el tiempo programado de sesión. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración, chicos? Yo me puedo quedar al final de la clase, doctor. Ah, sí, claro que sí. Claro, con todo gusto. Sí, déjenme, por favor, concluir ya de compartir pantalla.